Bueno, teniendo en cuenta de que el experimento parece que está saliendo bien, vamos a seguir con la escultura griega. Bien, antes de entrar en las etapas que vamos a ver en este vídeo, que van a ser la etapa arcaica y la etapa clásica, dejando la etapa helenística para un vídeo posterior, antes de entrar en materia, de cada una de las etapas, vamos a dar unas características generales que definirán a la escultura griega. Desde el punto de vista técnico, tenemos que decir que los materiales que se van a utilizar para la ejecución de las piezas escultóricas van a ser fundamentalmente el mármol y el bronce. Con respecto al bronce, comentaros que la mayoría de las esculturas en bronce, como dije en clase, están desaparecidas porque se fundieron para fabricar cañones y lo que conservamos a día de hoy son copias romanas en mármol. También se utilizaba en la escultura griega piedra de menor calidad, así como incluso la madera, el oro o el marfil, como veremos. Otra característica que va a definir a la escultura griega será la policromía, ya que la mayoría de ellas así lo van a estar. Con respecto a la temática, pues vemos un predominio absoluto de la figura humana, como vemos en la imagen, frente a la figura animal o la figura vegetal. En cuanto a la tipología, tenemos que decir que se desarrolla la escultura de bulto redondo o escultura exenta, es decir, aquel tipo de escultura que puede ser vista desde diferentes ángulos, o aquel tipo de escultura que podemos verla desde un giro de 360 grados. También destaca la escultura en relieve. Fundamentalmente, este tipo de escultura se va a ubicar en la decoración de tímpanos, frisos y altares de los templos. Con respecto a la función, ya sería, pues digamos, la última característica general, decir que tiene una triple función. Por un lado, tiene una función propagandística relacionado con la política, tiene una función didáctica, ya que la escultura pretende exaltar las virtudes griegas y también tiene una función de tipo religioso. Bien, de esta manera pasaríamos a hablar de la primera etapa del arte griego desde el punto de vista escultórico y es la que vemos aquí. Sería la escultura de la escultura de la Grecia arcaica. Sabemos que esta se desarrolla entre los siglos VII y VI antes de Cristo y lo que vemos claramente es lo que tenemos en la imagen, un triunfo absoluto de la figura humana. Bien, comentaros que lo que vemos en la imagen son los llamados o los famosos kurós. ¿Qué son los kurós? Pues bueno, los kurós son representaciones de atletas o semidioses en la que, o en los que, mejor dicho, se refleja claramente la influencia de modelos orientales, concretamente del antiguo Egipto. Se caracterizan por, primero, vemos una actitud totalmente de frontalismo, en actitud de marcha, ya que, como vemos, adelanta ligeramente la pierna izquierda. Por otro lado, se caracterizan por una desnudez total y un estudio muy básico todavía de lo que es la anatomía. Vemos que presenta la llamada sonrisa arcaica, ¿de acuerdo? Los ojos son totalmente almendrados, el cabello vemos que es, junto con el rostro, geometrizado, como vemos en esta imagen que os estoy señalando. Bien, por otro lado, deciros que podían llegar a medir, hasta 3 metros de altura y destacan los kurós del Ática, como vemos aquí.
La versión femenina sería la coray, que en singular es coré. Son semejantes a los curós, excepto en una característica. ¿Cuál creéis que puede ser? Es evidente, aparecen totalmente vestidas, por lo que deducimos que se estaban representando a sacerdotisas. Presentan, como veis, las mismas características: pelo geometrizado, rostro geometrizado, ojo almendrado, frontalismo, etc, etc, etc. Esta sería otro curós, el moscóforo. Y aquí vemos pues otra coray, y os he querido poner esta imagen para que vierais una de las características generales que os dije al principio, que la mayoría de las esculturas estaban policromadas. De este modo pasaríamos a hablar de un periodo escultórico que muchos autores hablan de transición, que se desarrollaría en torno al siglo V, concretamente a principios del siglo V, aunque como veis en la diapositiva hay algunas imágenes, bueno, pues que se englobarían a mediados del siglo V. Una cosa aclaratoria, el tema de las fechas, el tema de la cronología, nos vamos a encontrar con cronologías muy dispares, porque esto va en función del historiador o va en función del investigador que esté trabajando. Para algunos será una fecha, para otros otra, pero generalmente se mueven casi en la misma, casi en el mismo periodo. No hay una diferencia muy notoria, pero si quiero matizar esto de principios, de mediados, de finales, porque, bueno, en definitiva, siglo V, ¿vale? Para no liarnos. ¿Por qué se caracteriza esta etapa de transición? En primer lugar, porque vemos un mayor movimiento de los paños, de los pliegues, de las túnicas. En segundo lugar, porque se está rompiendo ya con la ley de la frontalidad que hemos visto en los curós o en las coray, porque hay una mayor profundización de la anatomía, hay una mayor preocupación, hay un mayor estudio anatómico, y por otro lado va a desaparecer esa sonrisa arcaica, también conocida como una sonrisa un tanto forzada, ¿no? Eso totalmente desaparece. Se trata de una etapa, en definitiva, en la que los artistas, los escultores griegos van a buscar la proporción, la belleza y la armonía. Es decir, tres términos que se encuentran estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque la belleza la vamos a conseguir con la correcta proporción matemática de las figuras, lo cual va a conducir a la armonía. Por lo tanto, en definitiva, nos vamos a encontrar con una belleza idealizada. Ojo, aquí entra un nuevo término, la idealización. Os dije en clase que cuando hablamos de belleza idealizada, digamos que como que le están aportando a la escultura un tanto de imaginación. Es decir, que no se relaciona o que no tiene parangón con la realidad, que no se parece en absoluto a la realidad, que sería, si se parece a la realidad, estaríamos hablando de una escultura realista o de una escultura naturalista. Bien, tenemos que decir que en este periodo de transición podemos hablar de un estilo en el que se van a representar a dioses, a héroes, atletas. Y ejemplos de ellos son, en primer lugar, tenemos a los tiranicidas, por ejemplo. Otro ejemplo de este periodo de transición sería concretamente el auriga de Delfos, que como vemos este sí está realizado en bronce. Y por otro lado, hablaríamos también de esta escultura realizada en bronce, donde ya se pueden contemplar pues las características generales que hemos hablado de este periodo de transición. Básicamente, pues bueno, destaca sobre todo pues ese mayor estudio anatómico y cómo rompe la ley de la frontalidad. Nos encontramos ante el Poseidón de Artemisio, el Poseidón de Artemisio. Bien, de esta manera
nos encontraríamos ya en el periodo clásico, propiamente dicho. Un periodo clásico que, bueno, que es siglo V, siglo IV. Hay autores que hablan de mediados del siglo V antes de Cristo a mediados del siglo IV antes de Cristo. En definitiva, en este periodo clásico, ya sí periodo clásico, vamos a hablar de dos grandes etapas. Os voy a hablar en primer lugar de tres escultores que se pueden englobar dentro del siglo V antes de Cristo y a continuación os voy a presentar otros tres escultores que podemos englobarlos dentro del siglo IV antes de Cristo. Vámonos con los primeros, pero antes de hablar de los dos grandes grupos de escultores, creo que es necesario que tengáis en cuenta pues tres características generales del periodo clásico desde el punto de vista escultórico. La primera de ellas, los escultores van a buscar todos una belleza idealizada. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con esculturas que reflejan un movimiento sereno, que reflejan armonía, que reflejan equilibrio, que reflejan serenidad, que reflejan elegancia. Y en tercer lugar, nos vamos a encontrar con la ausencia de pathos, es decir, nos vamos a encontrar con ausencia de sufrimiento, de expresividad exagerada en los rostros. ¿De acuerdo? Bien. El primero de los escultores del siglo V es Mirón. Mirón es un escultor que se caracteriza fundamentalmente por estudiar la representación del movimiento de la figura humana. Su teoría se va a basar en un esquema que va a basarse en una serie de triángulos, como vemos en su discóbolo, es decir, va a realizar la figura en torno a, bueno, pues a la superposición de triángulos. El discóbolo. ¿Qué tenemos que decir del discóbolo? Con respecto al discóbolo, lo primero que tenemos que decir es que se representa con bastante realismo, es evidente, donde el estudio de la anatomía todavía es un poco elemental y destaca bastante lo que es el rostro, donde no vemos ningún tipo de sufrimiento, no vemos ese pathos, y de alguna manera pues contrasta con el esfuerzo físico que está realizando para lanzar el disco. ¿Qué quiero deciros con esto? Que evidentemente si la escultura está, si el que está representado está lanzando un disco, evidentemente el rostro debería de presentar más sufrimiento, más expresividad. Y Mirón no lo hace, ¿vale? Y Mirón no lo hace. En segundo lugar, tenemos que hablar de el segundo escultor del siglo V, que es Polícleto. Polícleto se caracteriza porque va a estudiar el canon ideal del cuerpo humano varonil en reposo. Y a Polícleto se le debe el llamado canon de 7 cabezas. Su obra más importante, o ese canon de 7 cabezas, lo va a aplicar en la imagen que vemos aquí, en el Doríforo. Posiblemente Polícleto está representando a un atleta de los Juegos. Si hay algo que caracteriza a Doríforo es el contraposto, es decir, representa a sus esculturas dando la sensación de que están andando y por lo tanto está rompiendo con la frontalidad que habíamos visto en los Curós y en las Coray del periodo arcaico. Con respecto al tratamiento del cuerpo, decir que Polícleto se caracteriza porque muestra una gran preocupación, una gran atención por la anatomía y porque las proporciones del cuerpo sean totalmente armónicas. De nuevo, destacar que el rostro no presenta ningún tipo de sufrimiento o expresividad. Por lo tanto, podemos hablar de una ausencia claramente de pathos. Bien. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el Doríforo, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como el llamado portador de la lanza. Sería la misma que hemos visto anteriormente.
Otra obra muy importante de Polícleto es el Diadumeno, o también conocido como aquel atleta que se ciñe la cinta. Vemos, por ejemplo, el contrapposto que hace que hace que el cuerpo caiga hacia una de las extremidades, pero en definitiva el contrapuesto lo que nos está indicando, pues bueno, esa sensación de movimiento que también la consigue Polícleto adelantando la pierna derecha con respecto a la izquierda, ¿no? Y eso le da pues esa sensación, ¿no? De movimiento. Bien, de ahí pasaríamos a hablar de Fidia, ¿de acuerdo? Mira, con respecto a Fidia, lo primero que tenemos que decir es que Fidia lleva la belleza ideal hasta las últimas consecuencias, dotándola incluso de una cierta magia, de una cierta espiritualidad. Como sabemos, Fidias es el máximo responsable de la decoración del Partenón y asesoró a Ictinos y Calícrates en cuanto al tema. Es el autor de las metopas del friso, que la hemos visto en el tema anterior, es decir, una decoración escultórica en bulto redondo. Hemos visto los temas, nacimiento de Atenea, disputa con Poseidón, pero además vamos a ver que el propio Fidias es el autor de una escultura aún o actualmente no conservada, pero que se parecería mucho a lo que estoy señalando en imagen. Una Atenea en oro y marfil, es decir, una escultura crisoelefantina. Aquí vemos el friso de las Panateneas de Fidias y esta imagen me sirve para explicar en qué tres principios se fundamentaría la escultura fidiaca. En primer lugar, os dije en clase que uno era la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia la consigue Fidia mediante la técnica de los paños mojados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la tela da la sensación que se adhiere al cuerpo. Por otro lado, también otra característica que define a Fidias es el sistema de vaina, que lo vemos en esta imagen. ¿Cómo consigue este sistema? Pues bueno, se trata de una figura que aparece prácticamente desnuda de cintura para arriba, como vemos aquí, y por otro lado, nos vamos a encontrar con otra técnica que sería la técnica del enmarcamiento, que no la vemos aquí, pero que sería pues aquella escultura en la que el personaje lleva una tira de tela que cuelga de su brazo. Bueno, sí la vemos aquí concretamente, perdón, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tres características. La gracia, que la consigue mediante la técnica de los paños mojados, la sensación de que las túnicas, los pliegues, están totalmente pegados al cuerpo. En segundo lugar, la técnica o el sistema de vaina, que consiste en representar a su escultura desnuda de cintura para arriba. Y por último, el enmarcamiento, que lo consigue, pues, digamos, colocando una especie de tira de tela en el brazo y dejándola que cuelgue. Por otro lado, también tenemos que hablar, otra característica importante va a ser el efectismo. El efectismo lo consigue Fidia, pues, de alguna manera dando movimiento a su grupo escultórico. Y aquí, ¿cómo lo consigue? Pues, como explicaba en el vídeo anterior, mediante la sensación de profundidad, haciendo que las esculturas sobresalgan de la pared y, bueno, pues dando ese sentimiento, esa sensación, ¿no? Bien, vamos a continuar. De esta manera pasaríamos al otro gran grupo de escultores del arte clásico griego que se localizarían en el siglo IV. En el siglo IV, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero tenemos que tener claro qué es lo que ocurre. Pues en el siglo IV lo que ocurre es que se va a producir una cierta evolución en cuanto a la temática, viendo, por ejemplo, pues una cierta humanización de la escultura
nos vamos a encontrar con una menor serenidad y ya se van a empezar a esculpir cuestiones de carácter anecdótico. Por otro lado, otra característica muy importante de este siglo IV a.C. es lo que vemos aquí. Y lo que vemos aquí es que por primera vez en la escultura va a aparecer el desnudo femenino. Dentro de la escultura clásica del siglo IV a.C. podemos hablar de tres grandes maestros. El primero de ellos es Praxíteles, el segundo es Escopas y en tercer lugar es Lisipo. De hecho, esta Afrodita, también conocida como la Afrodita del Nido, que, bueno, podemos decir o podemos considerarlo como el primer gran desnudo femenino del arte griego, es precisamente de Praxíteles. ¿Y por qué se define Praxíteles? Praxíteles se define por la gracia. Se trata de un escultor que presenta una forma blanda, que presenta todas sus esculturas unas formas curvas y sobre todo, y muy relacionado con Polícleto, lo que hace Praxíteles es que descarga el peso de sus esculturas sobre una de sus extremidades. Y eso da lugar a esto que os voy a señalar, a esta especie de S invertida que se le conoce con el nombre de la curva praxiteliana. Deja caer todo el peso lo deja caer la escultura sobre la pierna derecha en esta obra que es el Apolo Sauróctono. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Sin duda, una de las esculturas más famosas de Praxíteles es Hermes con el niño Dionisos. Se trata de una escultura que fue localizada en Olimpia, que está realizada en mármol y en la que se representa a Hermes, que es el mensajero de los dioses, con el niño Dionisos, los cuales hacen un alto en el camino porque Hermes lo que está haciendo es huir con su hermanastro de las garras de la diosa Hera, furiosa porque se ha enterado de que su marido Zeus ha tenido un hijo extramatrimonial. Como vemos, aunque no aparece en la imagen, porque ha desaparecido, Hermes juguetea con el niño Dionisos con un racimo de uvas. Lo que nos llama más la atención de esta escultura es que el dios aparece representado de una forma muy sensual. El cuerpo de Hermes está muy estilizado, de hecho ya aquí podemos hablar no de un canon de 7 cabezas como el de Polícleto, sino de un canon de 8 cabezas y aquí el contraposto aparece, como vemos, como estoy señalando, aparece un tanto forzado, es decir, la curva praxiteliana es excesivamente exagerada, valga la redundancia. El segundo escultor importante del siglo IV es Escopas. Y Escopas se define, podemos encontrarnos Escopas de esta forma escrito o con ES, ¿vale? Escopas se define por su patetismo. Se trata de un escultor que está muy preocupado por representar los estados del alma y esto se traduce en cuerpos, como vemos aquí, totalmente contorsionados. ¿De acuerdo? Concretamente, esta es la Ménade Furiosa. ¿Quiénes son las Ménades? Pues las Ménades eran mujeres que bailaban enloquecidas en las fiestas dionisíacas, es decir, en las fiestas que se realizaban en honor del dios Dionisos, del dios del vino. El último escultor del siglo IV a.C. es Lisipo. Lisipo, en primer lugar, tenemos que decir uno, que es el retratista oficial de Alejandro Magno. En segundo lugar, que Lisipo crea su canon de belleza, superando los anteriores, un canon de belleza
fundamentado en 9 cabezas, y esto evidentemente lo que va a hacer es que las figuras sean mucho más esbeltas, sean mucho más musculadas. En definitiva, lo que hace Lisipo es alargar la forma. Lisipo en su obra lo que pretende es que el espectador pueda verlas desde el mayor número de puntos de vista posible. Y eso lo vemos muy bien en el Apoxiomeno, que es la obra que tenemos justamente en la imagen. ¿El Apoxiomeno qué es? El Apoxiomeno es el atleta que se limpia con un estrigilo tras haber participado en una carrera. Por lo tanto, Lisipo lo que está representando es un tema anecdótico, alejándose completamente de lo que hemos visto anteriormente de héroes o de dioses. La escultura, como vemos, proyecta el brazo hacia adelante, proyecta este brazo hacia adelante. De esta manera, lo que está consiguiendo Lisipo no es otra cosa que romper la frontalidad. Otra obra importante de Lisipo es la que vemos aquí, Heracles Farnesio, donde se cumplen las características propias que os he comentado anteriormente. Figuras más esbeltas y, sobre todo, una musculatura muy exagerada. Y aquí tenemos las imágenes que teníais que comentar. Por un lado hablábamos de ese portador de la lanza, el doríforo. Esta sería el atleta que se ciñe la cinta o el diadumeno, las dos de Polícleto. La imagen número 3 se correspondería con Hermes y Baco o Hermes y Dionisos Niño de Praxíteles. El comentario número 4 hace referencia a la última imagen que os he dicho, el Apoxiomeno de Lisipo.